Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en su programa Oculto, un nuevo programa de Restringido. Mi nombre es Perla Ivonne. Y mi nombre es Denise y es un placer estar aquí con ustedes. Y esperamos que este programa sea de su agrado. Y pues vamos con lo que sigue. Comenzaremos con la primera nota del día de hoy, que hablaremos de Pablo Picasso, un gran artista que marcó tendencias en el cubismo y hace 41 años fue su fallecimiento y fue una muerte muy trágica, en la cual será recordada por todo el mundo artístico. Y en esta nota les vamos a dar algunos datos curiosos y ocultos de este personaje. La primera persona en contratar a este gran artista fue un comerciante de arte llamado Pierre Menard, de París, quien acordó pagarle tan solo 150 francos mensuales. Esto quiere decir $750. Después de estar en varias galerías por toda Europa, fue comprada por un español una de sus obras en una subasta con condición. El cuadro no debía volver a España mientras Franco permaneciera en el poder. Fue así que en 1981 el Museo de Arte de Nueva York devolvió uno de los cuadros más famosos de Picasso. Y bueno, sí, esto es lo que vimos de Pablo Picasso. La verdad fue una nota muy interesante porque yo jamás creí que él hiciera tantas cosas, tantas pinturas, tantas esculturas, ilustraciones, ese tipo de cosas. Y peor aún que ha sido de los más robados del mundo. O sea, es algo impresionante, insólito. Pablo Picasso sin duda fue uno de los grandes artistas que marcó el cubismo. Sí, son más impresionantes. Sus obras son de verdad, pues, muy padres, me llama mucho la atención. O sea, no cualquier artista puede hacer eso. ¿Y tú cómo ves todo lo que nos contaste acerca de que era el artista más robado de la historia? Y también recuerdo que vi algunos videos en YouTube que encontré, que fueron de cómo él pintaba con luces. No sé si tú alguna vez viste alguna de sus obras que pintó con luz. Sí, que utilizaba mucho lo del bulbo, ¿no? Bueno, algo impresionante. Y bueno, pues yo creo que vale la pena investigar más a fondo la vida de este pintor, ¿no? Sí, pues es lo que vimos en la nota. Y bueno, vamos a lo que sigue, que es acerca de los sacrificios humanos. Bueno, los sacrificios humanos fueron practicados en muchas culturas antiguas, que se mataba a la víctima ritualmente de una forma que pretendía apaciguar a los dioses. Los sacrificios humanos fueron practicados en las religiones como en la Edad de Bronce y en los rituales relacionados con lo que era la adoración de dioses en Escandinavia. Se tiene conocimiento que sacrificaban desde mujeres vírgenes, guerreros hasta recién nacidos. La primera referencia en torno a los sacrificios humanos se remonta a la Biblia, hecho que no se consumó, pues Dios solo quería probar la obediencia de Abraham. Pero esto no es el único antecedente de sacrificio de la Sagrada Escritura. También se encuentra el relato de Jefté, quien lideró la guerra contra los amonitas y prometió a Yahvé que se obtenía la victoria, sacrificaría a la primera persona que lo recibiera en su regreso. En el antiguo Egipto se sacrificaron sirvientes y oficiales del ejército tras la muerte de un faraón, quienes eran enterrados con él para que le pudieran servir en el más allá. También se ha documentado que los fenicios e israelitas quemaban a recién nacidos para obtener el favor y la protección de los dioses. ¿Cómo ves esta información interesante que acabo de decir? Sí, bueno, pues además en diferentes películas se ha representado esto que dices tú de los sacrificios humanos y de cómo realmente las culturas en esa época le rendían tributo a los dioses de tal manera que sacrificaban hasta sus vidas en señal de alabanza. Bueno, esto fue todo de sacrificios humanos y vamos a hablar de Antoni Gaudí. Antoni Gaudí fue un arquitecto muy famoso y fue un máximo representante del modernismo.
pero del modernismo catalán, ya que sus obras están en España. Y pues bueno, fue un arquitecto que tenía un sentido nato para la geometría y además para el volumen. Él sabía representar exactamente en todas sus obras arquitectónicas estos dos elementos. Antoni Gaudí tenía una gran capacidad imaginativa. Él podía realmente imaginar cómo iba a llevar a cabo las obras arquitectónicas y sin embargo seguía expresando y plasmando en ellas lo que quería, esos dos elementos que fue el volumen y pues las figuras geométricas. No sé si tú has tenido oportunidad de ver alguna de estas famosas obras arquitectónicas de Gaudí. Pues jamás he ido a visitarlas, pero finalmente las he visto por imágenes y son impresionantes porque tienen unos colores muy llamativos, muy padres y la verdad es un trabajo muy bien hecho de este arquitecto que la verdad que tenía muchas maneras de representar sus obras. No sé si recuerdas que mencionaste que sabía hacer sus obras desde una maqueta, o sea, él no hacía bocetos. Ajá. Y además pues todas las obras y las esculturas, porque él también, recordemos que él también desarrolló diferentes esculturas y en ellas eran, por ejemplo, de animales, pero todo era geométrico. Él llevaba lo geométrico a las esculturas, no solo a las obras arquitectónicas, y me gusta mucho eso. Sí, así es, pues es muy padre y creo que, bueno, ahorita van a pasar unas imágenes. Sí, para que la gente que nos está viendo conozca y porque pues obviamente quizá a veces no tenemos la oportunidad de visitarlas, ya que pues están en España, pero a través de este medio pues les vamos a hacer llegar hasta sus hogares. Antoni Gaudí fue un arquitecto español. Pocas veces realizaba planos detallados de sus obras. Prefería recrearlos sobre maquetas tridimensionales, moldeando todos los detalles según los había ideado mentalmente. Poseía una gran creatividad. Improvisaba sobre la marcha, dando instrucciones a sus colaboradores sobre lo que tenían que hacer. Tenía una fuerte intuición y capacidad creativa. Concebía sus edificios de una forma global, atendiendo soluciones estructurales como las funcionales y decorativas. Estudiaba hasta el más mínimo detalle de sus creaciones. Integraba la arquitectura toda una serie de trabajos artesanales que dominaba a la perfección, como la cerámica, vidrería, forja de hierro, carpintería, entre otras. Entre sus obras podemos destacar Casa Vicens, que es un proyecto de vital importancia para este arquitecto. Corresponde al primer periodo de su carrera, se caracteriza por la utilización de un lenguaje arquitectónico con simplicidad constructiva. Casa Botines, llamada también Casa Fernández y Andrés, es una construcción de estilo neogótico que alberga actualmente la Caja España. La Sagrada Familia es un templo expiatorio de la Sagrada Familia caracterizado por sus altas torres cónicas. Es el monumento más visitado de España, por delante del Museo de Prado y la Alhambra de Granada. Tenemos también pabellones Güell que fueron construidos por Gaudí entre 1884 y 1887 a petición de sus mecenas. Al igual que el resto de sus construcciones, llevan sus apellidos. Bueno, pues Antoni Gaudí, si te fijas en las imágenes que acabamos de ver, siempre utilizaba y predominaban en sus obras los colores amarillo y azul. Sí, están muy padres, o sea, cuando usaba también lo que era vidrio, no sé si viste unas esculturas que era creo como un tipo dragón o algo así. Una iguana, ¿no? Más o menos, pero era enorme y ahí es donde predominaba mucho el color azul, sí, se veía muy padre. Y de hecho es impresionante que no solo pues mostraba sus conocimientos arquitectónicos en las obras, sino que también daba a conocer pues esa habilidad manual que tenía con todas las artesanías, ya que pues como mencioné, utilizaba vidrio, cerámica, y no sé, a mí me gustó mucho lo de la Sagrada Familia. Sí, se llamaba así. Pero bueno, eso fue todo lo de Antoni Gaudí. Vamos a ir a lo que es un corte, pero los vamos a invitar
a que se queden, nos sigan viendo, no se despeguen de sus lugares y vamos a tener en el próximo bloque, ¿qué vamos a ver, Perla? Bueno, pues vamos a hablar de lo que vendría siendo los artistas que mueren por sus propios inventos. Es un tema realmente interesante y también tenemos las notas acerca de Da Vinci, que es un secreto muy oculto que tenía, y aparte también vamos a hablar de una nota extra que es del mismo acerca de su autorretrato. Pero no se muevan, quédense y esto les espera en el segundo bloque de Oculto. Y por favor no se despeguen, sigan viendo este video y no olviden darle like a nuestro video y ¿qué más? Compartirlo para que todo el mundo esté informado acerca de estas cosas ocultas que nadie dice en la tele normal. Porque acuérdate que este canal es restringido. Y bueno, comenten y nos vamos entonces a lo que es un corte. Bueno, regresamos a su programa de Oculto y vamos a iniciar este segundo bloque con mucha información y vamos a comenzar con un artículo de los artistas que han muerto por sus propios inventos. Así es, Perla, yo voy a presentar esa nota y también vamos a ver las imágenes, pero vamos a comenzar. Vamos con la introducción de esta nueva nota. Bueno, y ustedes se han preguntado cuántos inventos han sido creados a lo largo de la historia y qué pasaría si en la búsqueda de esas investigaciones o en esos inventos los creativos o las personas que lo hicieran verían el fin de sus días. Aquí en Oculto te vamos a presentar a los 5 inventores que murieron por errores de sus propias creaciones. Alexander Bogdanov creía que la transfusión sanguínea era el método para la eterna juventud, así que se realizó 11 transfusiones y la 11ª fue la causante de su muerte. Marie Curie, esta científica, se dedicó a estudiar la radiación y estuvo expuesta siempre a la radioactividad. Eso hizo que quedara ciega y falleciera por una anemia. Franz Richter falleció al saltar desde la primera cubierta de la Torre Eiffel porque el abrigo que inventó no se abrió. Bueno, pues impresionante lo que creían estos artistas. A pesar de poseer una gran creatividad, ellos siempre buscaban la manera de siempre estar más arriba que todos y no sé, se me hace increíble cómo podían pensar que, por ejemplo, Alexander, que con transfusiones podría siempre mantenerse joven. Así es, es súper increíble. Y también lo que es Franz, el que intentó saltar de la Torre Eiffel y se abrió, no se abrió, pues Peló murió de eso. Y además, por ejemplo, pues todos yo creo que les duró muy poco lo de estar bien porque después terminaron muriendo y eso los llevó a la tumba realmente. Pues así es, fueron los inventores que fallecieron por sus propios inventos y vamos a la nota que sigue. Bueno, pues el nuevo secreto de Da Vinci. Investigadores de la Universidad de Alemania han encontrado un nuevo secreto que ronda una de las más famosas obras de este artista, que es la Gioconda, o mejor conocida como la Mona Lisa. Los expertos, tras observar la copia recién restaurada de la Gioconda alojada en el Museo del Prado en España, han descubierto que los fondos de esta famosa pintura del Renacimiento de comienzos del siglo XVI fueron pintados utilizando la técnica del Renacimiento y la esterografía, una técnica utilizada para representar objetos tridimensionales en un plano por medio de sus proyecciones, siendo ambos cuadros las dos mitades de una misma imagen 3D, por cada una de ellas mostrando una perspectiva distinta de la mujer protagonista. Sin embargo, el descubrimiento no acaba aquí. Hasta ahora se pensaba que el paisaje de ambas pinturas era una campaña del norte de Italia. Ahora los investigadores han revelado que el fondo de ambos cuadros es falso, un fondo probablemente colocado en el estudio de Da Vinci. Las conclusiones de este estudio ejemplifican que los fondos de las obras
son estadísticamente iguales en relación y forma, aunque el fondo del cuadro del museo es una versión con zoom del 10%. Un gran secreto sin duda. Bueno, pues así es, este es el gran secreto que tenía el cuadro de la Gioconda de Da Vinci. ¿Cómo lo ves? Y además, pues, de hecho ese cuadro ha sido estudiado por varios años, no es algo que sea actual. Y siempre se había mantenido eso de qué era lo que rondaba pues la Gioconda desde la perspectiva en que está pintada, y ahora pues imagínate lo del fondo. Bueno, pues es algo muy interesante, y entonces vamos a lo que es la siguiente nota, que es acerca de, bueno, la nota extra que les habíamos prometido al inicio del programa. Por fin llegó la hora. Bueno, pues malas noticias para lo que son los amantes del arte, porque el dibujo, que es la imagen que fue trazada con tiza roja de hace 500 años de Leonardo da Vinci, que es el autorretrato original, está desapareciendo del papel. Este esbozo ha sido almacenado en lugares muy herméticos y húmedos a lo largo de los siglos, y esto ha provocado que se haga un poco amarillo el papel, y está haciendo que esta pintura desaparezca progresivamente. Una investigación publicada en la revista Applied Physics Letters ha indagado acerca del nivel del daño del retrato, midiendo para ello la concentración de cromóforos en el papel. Los cromóforos son las moléculas que absorben la luz del espectro violeta y azul y dispersan ampliamente las porciones amarillas y rojas, dando lugar a la característica tonalidad marrón. El equipo de investigadores de Polonia e Italia aplicó una técnica no invasiva basada en la espectroscopia, ya que la luz de los escaneos podía terminar de destruir el dibujo. El análisis determinó que las concentraciones de cromóforos eran similares a las de las obras modernas, expuestas a entornos húmedos. El equipo se plantea ahora repetir periódicamente el análisis para evaluar la velocidad de degradación y estimar la esperanza de vida de esta pintura. El autorretrato se encuentra actualmente expuesto en la Biblioteca Real de Turín, pero guarda tras sí un camino muy accidentado. La obra desapareció y reapareció varias veces de los archivos desde el siglo XIX, exponiéndose a condiciones de luz, calor, humedad, impurezas metálicas y gases desfavorables para su conservación. Bueno, pues esto ha sido de vital importancia para todos los restauradores y los investigadores, porque pues a través del tiempo han ido descubriendo que esa creación, que ya tenía años de que existió y de que la crearon, pues todavía guardaba secretos que nadie sabía. Bueno, sí, aparte de los secretos, pues te digo que como era un autorretrato pues hecho con materiales muy sencillos, obviamente no iba a tener tanta duración como esperábamos. Pero pues bueno, los conservadores van a hacer todo lo posible porque dure mucho más tiempo y pues pueda salvar esta obra. Y bueno, también para la conservación de esta obra también pues fue importante investigar acerca del sustrato sobre el que estaba trazado. Pues sí, porque te digo, el sustrato era, o sea, un papel muy sencillo, y también la tiza con la que lo pintaron, pues obviamente no iba a durar nada, y más porque, como dicen, o sea, esa obra estuvo perdida por tiempo, y esa no me la tuvieron, ni siquiera la tuvieron en condiciones óptimas para el cuidado de ella. Sí, no se siguieron esas condiciones y esos cuidados que debe tener pues una obra de tal magnitud, porque pues si lo que buscaban era conservarla, pues yo creo que el problema que hubo en que no hubo una buena conservación pues fue eso, que no la tuvieron en condiciones óptimas. Exacto, pues los lugares donde lo tenían eran lugares muy húmedos, y aparte la luz, tú sabes que afecta desde la luz y los flashes de las cámaras y todo eso, y eso saben que no deben hacerlo porque las obras terminan como se terminan de esta. Sí, es un hecho lamentable, pero pues no sé, al menos nos aportó por un tiempo, un rato, sí. Y bueno, pues les pedimos de nueva cuenta que continúen aquí en Oculto, ya que pues vienen grandes sorpresas y grandes noticias, como por ejemplo, ahora sí vamos a tener la nota de las más importantes de este programa, que es acerca del pintor que pinta con su propia sangre. ¿Puedes creerlo? Sí, eso es algo que a muchos pues no sé, consideramos a veces tabú, porque no podemos creer cómo a alguien se le ocurra pues tomar ese elemento que está en nosotros, está en su cuerpo, y
que con eso haga arte y es como que se me hace muy creativo además, ¿no? Pues es impresionante porque tan solo de la manera en que lo hace, o sea, te quedas como que con el ojo cuadrado. Y también pues no olvidemos que vamos a hablar de las tradiciones bizarras. Son tradiciones que se tienen por varios siglos en diferentes culturas y no sé, pues son bizarras a nuestros ojos, ¿no? Porque pues para ellos se les hace algo muy natural. Así es, bueno, es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. Así que no se muevan, síganos viendo y no olviden comentar y compartir este video porque es muy importante. Siempre se los recordamos, pero pues es para que lo hagan. Así es, para que estén informados de cosas que no se dicen en la tele, ¿ok? Y esto también pues recordemos que es parte de un gran canal que se llama Restringido. Bueno, pues comenzamos con este tercer y último bloque. Esperamos que este programa de Oculto les haya sido de entretenimiento y que no solo se hayan divertido un rato, sino también que hayan aprendido datos importantes y pues son datos curiosos que quizá pues no sabíamos, ¿no? De hecho tampoco nosotras también nos ha sorprendido las notas que hemos dado aquí. Así es, son cosas muy interesantes y entonces vamos a lo que sigue, que es acerca de las tradiciones bizarras, ¿no? Vamos a presentarlo tú. Sí, bueno, vamos con la presentación de esta sección. Bueno, pues durante siglos los diferentes países han desarrollado y han llevado a cabo tradiciones que pues han sido desarrolladas desde sus antepasados. Así es, todas las tradiciones son son impactantes, ¿no? Porque no son cosas que veamos todos los días. Sí, no es algo muy común y además a nosotros como estar en esta época actual pues se nos hace que son tradiciones raras, bizarras y un tanto extrañas, pero pues para ellos es algo muy normal. ¿Y qué te parece si vamos a ver el siguiente video en el cual pues se muestra todo lo que les hemos estado diciendo y a ver qué les parece? Durante 1000 años, entre los siglos X y XX, las mujeres chinas fueron sometidas a una práctica que tenía como resultado la deformación de los pies. Esta práctica se llamaba pies vendados, a la cual eran sometidas las mujeres jóvenes a partir de los 6 años, y en algunos casos menos. Los pies eran vendados y apretados de tal forma que no pudieran desarrollarse normalmente. En su lugar se romperían los huesos y se reformarían, llegando a medir entre 10 y 15 centímetros. Hoy en día es una causa frecuente de discapacidad entre algunas mujeres chinas ancianas. A pesar del cambio de significado, la sensualidad inicial, lejos de perderse, se acentuó, y el pie de loto era considerado la parte más erótica del cuerpo de la mujer. El vendaje de los pies, el símbolo más característico de la identidad femenina en la China tradicional, fue prohibido en 1911 y duramente perseguido por el gobierno comunista. El motivo principal de su desaparición fue un nuevo cambio de significado, propiciado por la influencia extranjera en el siglo XIX. Encerradas en la habitación, la madre le cortará las uñas de los pies. El momento propicio para la iniciación era revelado tras una consulta astrológica y en el día elegido se ofrecían a los dioses pasteles de arroz para que estos permitiesen que los pies de su hija fuesen tan suaves como esos pasteles. Desde ese día y durante un período comprendido entre 6 meses y 2 años la hija sentirá un dolor insoportable, hasta que el nervio se muera y deje de sentir ningún tipo de dolor. Los pies se ponían en remojo con una mezcla de hierbas y sangre animal para eliminar las posibles infecciones de la piel. En ese momento su propia madre le rompía los 4 dedos más pequeños y los aprisionaba contra el talón para luego vendarlos con seda o algodón. Este ritual se repetía cada 2 días con vendas limpias y durante 10 años. Tokushimbusu se denominaba a los monjes budistas que se sometían a un proceso de momificación en vida. Este era un proceso lento y doloroso que se prolongaba hasta por 10 años. Se tiene constancia que esta costumbre se practicó durante 900 años, y sus métodos fueron distintos, pero hay 3 etapas básicas con una duración de 1000 días cada una. En la primera fase, el monje adopta una dieta particular la cual reduce drásticamente la grasa corporal, la que evitará la rápida descomposición de su cuerpo.
En la segunda etapa, la dieta se vuelve aún más limitada, bebiendo un té que le produce vómitos, sudor y orina constante, reduciendo drásticamente sus fluidos corporales. Esto hace venenoso su cuerpo contra los gusanos y escarabajos que tratarán de comer su carne después de muerto. La tercera etapa consiste en construir un refugio subterráneo a 3 metros bajo tierra y se construye un ataúd en el cual es ingresado el asceta en posición de loto, continuando con sus oraciones y mantras. El monje continúa respirando por un tubo de bambú y hace sonar una campanilla cada día, hasta el momento de su muerte. Cuando la campana ya no suena, los otros monjes remueven el tubo de bambú y entierran al ascético por completo y esperan 1000 días más para desenterrarlo. Si el ritual se realizó correctamente, el cuerpo quedará incorrupto y no se descompondrá, quedando momificado de forma natural. Un eunuco es un hombre castrado. El término se refiere normalmente a los castrados, a fin de cumplir una función social, como era común en muchas sociedades del pasado. En la antigua China, la castración hasta la dinastía Sui, era un castigo tradicional y a la vez un medio para obtener un empleo en el servicio imperial. Al final de la dinastía Ming, había 70.000 eunucos en el palacio imperial. El valor de tal empleo era tal que ciertos eunucos ganaron cierto poder que pudo haber reemplazado al del primer ministro y se consideró ilegal la autocastración. El número de eunucos en empleos imperiales se había reducido a 470 en 1912, cuando se dejaron de utilizar. Según investigaciones y estudios realizados por europeos en los siglos XIX y XX, el barbero, primero envolvía desde su base al pene y los testículos conjuntamente en una venda común que ajustaba fuertemente, lo que producía dolor y proporcionaba la forma de una especie de embutido. A continuación iba retorciendo hacia un lado el paquete así formado, tomaba un cuchillo curvo, lo alzaba a distancia calculando para un corte fuerte y veloz. En el marco del hinduismo, sati es el rito de quemarse una mujer en la pira de cremación de su marido. Sati fue una costumbre funeraria hindú, ahora muy rara, y un grave acto delictivo en la India, en la que la viuda del hombre muerto se tiraba a sí misma en la pira funeraria del marido, con el fin de cometer suicidio. El acto de sati tenía lugar voluntariamente en la mayoría de los casos. Modernamente se debate si la presión social podría hacer la inmolación como obligatoria, ya que para una viuda sin hijos, su vida carecía de incentivo. En algún caso, por el contrario, el deseo de una viuda de inmolarse era evitado por sus parientes. Como la incineración del difunto ocurría al día siguiente de la muerte, la viuda tenía que tomar la decisión rápidamente. Hay testimonios de casos en que la viuda era forzada a su muerte. Así, hay representaciones gráficas de mujeres atadas en la pira apagada. Hay versiones en las que se cuenta que la viuda estaba drogada. Hay casos de hombres que con palos impedían que la viuda intentara huir de las llamas. Aunque la práctica del sati ha sido abolida legalmente en India, las viudas continúan siendo cruelmente estigmatizadas. Mientras que los hombres pueden volverse a casar, para las mujeres es prácticamente imposible, especialmente si son madres. Además, una mujer en el momento en que enviuda pierde todas sus propiedades y derechos. Seppuku, o harakiri, fue una parte clave del bushido, el código de los guerreros samurái, que fue utilizado por los guerreros para evitar caer en manos enemigas, y para atenuar la vergüenza. El samurái podía también ser ordenado por su daimyo, o señores feudales, a cometer seppuku. Más tarde, los guerreros en desgracia a veces podían cometer seppuku en lugar de ser ejecutados en la forma acostumbrada. Puesto que la cuestión principal del acto era restaurar o proteger su honor como guerrero, nunca se esperó que los que no pertenecieron a la casta del samurái fueran obligados a cometer seppuku. Las mujeres nobles podían enfrentarse al suicidio por multitud de causas. Para no caer en manos del enemigo, para seguir en la muerte a su marido o señor, al recibir la orden de suicidarse, etc. Técnicamente, el suicidio de una mujer no se considera seppuku, sino suicidio a secas. En japonés, jigai. La principal diferencia con el seppuku es que, en lugar de abrirse el abdomen, se practicaban un corte en el cuello, seccionándose la arteria carótida con una daga con hoja de doble filo llamada kaiken. Previamente, la mujer debía atarse con una cuerda a los tobillos, muslos o rodillas, para no tener la deshonra de morir con las piernas abiertas al caer.
Un samurái es bañado, vestido con túnica blanca, alimentado con su comida favorita, y cuando ha terminado, el instrumento es puesto en su plato. Vestido ceremonialmente, con su espada enfrente de él, y a veces, sentados en telas especiales, el guerrero se prepara para la muerte escribiendo un poema. Muchas de estas tradiciones que vimos en el video pues demuestran la barbarie que tiene el ser humano ante diferentes actos y pues no les interesa llevarlos a cabo porque pues para ellos es algo muy normal. Pues sí, vimos lo que fue lo de los pies vendados y pues eso me hizo increíble, o sea, ¿cómo puede ser posible que te mutilen de esa manera solo para complacer a las personas? Y además para ser aceptada en esa cultura. Bueno, pues estas tradiciones forman parte importante en la vida de las personas de estas culturas y aunque a nosotros se nos hace muy atroz y muy como que fuera de lo común todo eso que se comete a los propios de seres humanos a seres humanos, pues es muy impactante. Así es, son cosas que no vemos todos los días, sino que se en un cuadrado y pues obviamente no estamos acostumbrados a saberlas, pero es muy bien estar informados. Y pues en el video se resumió las tradiciones más bizarras que existen, ¿no? Fue como que lo más impresionante y resumido. Así es, y lo que sigue es acerca del creepy art. Bueno, pues entonces esas imágenes son las ilustraciones más raras que se han hecho, porque al parecer las personas tienen un poco de problemas mentales. Sí, además pues se llama creepy art porque es el arte raro, el arte que no se ve pues tan estético a los ojos de las personas y causa diferentes sensaciones y pues hasta cierto punto también causa miedo. Bueno, así es que vamos a dejar con esas ilustraciones e imágenes de creepy art, espero les guste. Bueno, pues el creepy art nos causa grandes emociones ya que pues las ilustraciones nos remontan desde la psicología de los colores y también las formas que utilizaban y pues son como que se me hacen muy, pues realmente sí son raras porque pues son combinaciones de seres que no existen y desde luego sí causan como que cierto miedo. Sí, son cosas muy tenebrosas, pero son muy, muy padres, muy una manera de plasmarla que tú te quedas Coméntenos aquí abajo del video qué les parecieron las imágenes del creepy art y si quieren saber acerca de quiénes fueron las ilustradoras de estas obras, les vamos a dejar la información aquí abajo para que la chequen. Bueno, pues en esta nota que es acerca de arte sangriento vamos a hablar de
Castiglia, que es el artista que pinta con su propia sangre. Este pintor neoyorquino, el arte le corre así que literalmente por las venas. Sí, como ves, es la nueva exposición que tuvo el Hombre de Resurrección. Fue realizada en Manhattan y en ella mostró una serie de pinturas realizadas los últimos 10 años. Todas ellas fueron creadas con su propia sangre. Sí, cuando yo leí esta nota pensé que él lo hacía pero con la sangre de otras personas, y ahorita, como lo acabas de decir, realmente pues es con su propia sangre, y hasta cierto punto yo creo que el hecho de que sea de él pues lo inspira a que sus creaciones pues sean aún más magníficas. Pues sí, imagínate el valor que tienen sus obras, ¿no? Bueno, aquí en la información que nos brindaron, nos dicen que la sangre humana contiene óxido de hierro, que es un pigmento que se halla en muchísimas pinturas tradicionales y que surge de forma natural en el mineral de hierro y el óxido común. Y también pues la gente, esto causa una reacción pues de morbo en las personas, ya que pues de hecho cuando son sus pinturas, cuando él ya va a crearlas, se junta toda una multitud para ver cómo las lleva a cabo. Así es, tenemos de hecho un video de ejemplo para que vean cómo es cuando él pinta. Y también, bueno, el video, además de cómo pinta, pues muestra un poco más la vida de este personaje. Es como una entrevista. Así es, bueno, entonces los dejamos con el video, espero lo disfruten, y este es Vincent Castiglia. En Melbourne, Australia, miles se reúnen para la Exposición Nacional de Tatuajes. Aunque las agujas para tatuajes sacan sangre, solo lo hacen superficialmente. Pero, detrás de esta pantalla protectora, un artista conocido como Dr. Red está a punto de ir más allá. Está a punto de poner su vida en riesgo en el nombre del arte. Haré una pintura con la sangre que saldrá de mi brazo y la usaré en mi aerógrafo. Solo espero que no me mate. En vez de alimentar sus órganos vitales, la sangre de Red está a punto de pintar un bonito cuadro. Mientras él se prepara para la acción, una multitud lo rodea, ansiosa de ver el espectáculo. Sí, y tienes que preguntarte, ¿están ahí para verte pintar o están ahí para verte morir? La sangre está a punto de fluir y solo 3 personas tienen permitido ir detrás de la pantalla protectora. Te sentarás aquí. ¿En serio? Sí. El Dr. Red, su esposa Marie y una enfermera con una aguja. Bien, es todo tuyo. Ya sabes lo que debes hacer. Solo hazlo. La cánula va de su brazo al aerógrafo y Red está listo para pintar directo de su vena. Muy bien. El primer tiro del aerógrafo lo hace sentir mareado. Cuando estoy conectado, siento una agonía constante. El ancho estándar de la cánula es de 0.8 milímetros, pero la aguja de Red es el doble de ese tamaño. Eso significa que el doble de sangre sale el doble de rápido. Ref, ¿estás bien? Sí. ¿Qué pasa? Nada. ¿Necesitas agua? Estoy Te doy bien. agua. ¿Quieres que te ayude? ¿Quieres algo más? Nene, ¿qué pasa? Nada, estoy bien. Por 4 largas horas, la sangre de Red ilumina el lienzo. Si me patearas el estómago, eso se compararía con cómo me siento. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿por qué Red se hace esto? Esto es shock art o arte extremo. Está haciendo cosas que lo hacen sobresalir de la multitud. Cuando tú sobresales de la multitud, te sientes psicológicamente bien sobre ti mismo porque haces algo que nadie más puede hacer. Él es Vincent Castiglia, un pintor de 30 años de edad que literalmente lleva el arte corriendo por sus venas. Desde hace algunos años ha experimentado una técnica completamente inusual, pues utiliza su propia sangre como materia prima para sus obras. Asegura que su trabajo sigue este rumbo para poder establecer una conexión creativa que va más allá de los estándares tradicionales. It was really just inspired by the need to connect with my work on the most. Realmente me inspiré en la necesidad de conectarme con mi trabajo al más íntimo nivel. Cada pintura es una parte de mí, y eso realmente disuelve la barrera entre el arte y el artista en su sentido más literal.
Esto le ha valido hacerse de renombre en el mundo del arte, y que una galería en el barrio de Soho en la ciudad de Nueva York le ofreciera un espacio para montar Resurrection, su primera exposición en solitario. Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. En 2008 sufrió una descompensación que lo puso al borde de la muerte mientras pintaba una de sus piezas. Probablemente perdí la pista de cuánta sangre me extraía, porque en ese momento estaba concentrado en el trabajo, más que en otra cosa. Estuve muy débil y después mi pulmón colapsó, así que fui sometido a una cirugía muy invasiva para corregirlo. Desde entonces es más cuidadoso y monitorea la cantidad de sangre que extrae de su cuerpo. Explica que para darle forma a su arte, primero debe trazar un boceto a lápiz sobre un lienzo, que después va dibujando en la tranquilidad de su estudio, en medio de un trance que se puede prolongar por varios meses. Es extraordinario, único. Puedo decir que el derramamiento de sangre es como un rito, un trance. Es un tipo de conexión muy íntima con el trabajo. Pues impresionante, sin lugar a dudas, este personaje que, o sea, tiene un pigmento nuevo en sus pinturas y es su propia sangre. Así es, como viste, o sea, él no ocupa otro material más que sus propias manos, el aerógrafo y la sonda que se conecta para poder pintar. La reacción del público ha sido muy positiva, aunque algunas personas sí piensan que la obra es muy escalofriante. Y además piensan que está loco, y es lo que dices, no se fijen en el material ni en la pintura que utilizó para crear, sino en el contenido de las obras mismas. Así es, y bueno, eso fue todo acerca de la Rosa Sangrienta. Bueno, pues como sabemos se viene el periodo vacacional de diferentes estudiantes de toda la República, y qué mejor que entretenerse y también pues alimentarse de la cultura que tenemos visitando los museos. ¿Cuál es tu favorito? Creo que mi museo favorito es el Munal, porque siempre tiene muchas exposiciones diferentes y pues obviamente te puedes llenar de muchísima información nueva, ¿no? O sea, yo creo que cada mes más o menos es cuando hay una exposición diferente y es de mis favoritos. Sí, a mí también, bueno, me gusta ese, y además la Casa de Azul de Frida Kahlo también es de mis favoritos y es de los que he visitado en los últimos meses. Y también tenemos la recomendación de que vayan al Museo de Sumaya, que es de Carlos Slim, también tiene obras fantásticas. Bueno amigos, pues esto fue todo por el programa del día de hoy de Oculto. Esperamos que haya sido de su agrado y que pues también hayan tenido un interés, y que no solo se queden con lo que les presentamos ahorita, sino que investiguen e indaguen más acerca de estos temas. Así es, cualquier cosa que tengan duda, pues pueden preguntarnos. Ya saben, en los comentarios tienen que checar pues cualquier duda, ¿no? Lo que tengan, nosotros vamos a resolver. Y pues los invitamos a que no se muevan de este canal de Restringido, ya que estaremos subiendo material exclusivo y sobre todo rompiendo los límites de lo prohibido. Esto fue todo por el programa del día de hoy de Oculto. Mi nombre es Perla Ivonne. Mi nombre es Brenda Denise y esperemos que les haya gustado el contenido del día de hoy. Y pues fue un placer estar con ustedes y gracias por acompañarnos.